Nuestro canal sigue creciendo cada día más y más gracias a ustedes, sus suscriptores. Gracias por creer en lo que aquí les enseñamos. Tenemos una variedad de tipos de video, pero el principal de todos es la jardinería, pero también abordamos farándula, religión y muchos otros temas más. Les agradeceríamos mucho a ustedes si se tomaran la molestia de opinar, de dejar sus likes. Nuestro canal no es pagado, es solamente como un estímulo a su servidor, dando y dando más para ustedes. Muchas gracias. Hay un viejo adagio que dice que hay que sembrar para cosechar. El día de hoy les voy a contar una historia de la vida real, cómo un joven matrimonio le dio cariño a un bebé, a un niño desde la cuna, y cómo este niño, cuando esta joven pareja llegaron a ser unos ancianos, cómo este niño, ya hombre, les ayudó a vivir bien sus últimos días. Es una historia, como les dije, de la vida real y que nos enseña que nunca pensamos que algo que hagamos hoy puede tener sus consecuencias buenas o malas con el pasar del tiempo. Había una pareja de recién casados que se llamaban Fernando y Margarita. Esta pareja de recién casados pues no podían alquilar una casa, estaban comenzando su vida, estaban en sus inicios, por lo tanto rentaban un cuarto en una casa, y en esa casa había un niño de muy pocos meses, al cual ellos en su tiempo libre, ya que no tenían hijos, pues le daban cariño a esa criatura, lo cargaban, lo chineaban y eran muy bondadosos y cariñosos con este niño. Esta pareja, con el tiempo, idearon una manera de ganarse la vida honradamente. Comenzaron a moler el cacao y a hacer chocolates, los empacaban en envolturas de papel plateado, de ese que se usaba antes en los cigarrillos, y los andaban vendiendo de pulpería, en pequeños negocios, ellos lo andaban vendiendo. Con el tiempo, su negocio creció y se les vinieron otras ideas. Esta gente comenzó a agarrar las figuritas de los jugadores famosos de los distintos equipos de béisbol y metían una figurita dentro del envoltorio de esos chocolates, y junto con eso sacaban un álbum que se llenaba con las figuritas que ellos ponían. Estas figuritas de los jugadores estaban clasificadas por equipo en el álbum, de manera que uno iba coleccionando y al final llenaba el álbum. Esto les dio popularidad y ya su negocio, que hacían en un inicio los dos por las tardes, se ponían a empacar estos chocolates que le llamaron chocolate auxiliadora. Ya comenzaron poco a poco a tener gente que llegara a empacar y hacer estos chocolates que ellos, como dije anteriormente, los hacían del cacao.
Durante varios años estuvieron así y alquilando ese cuarto, mientras aquel niño ya se hacía más grandecito, como unos 6 años de edad, ya más consciente del cariño que recibía de esta pareja. Fernando y Margarita crecieron en su negocio, lo diversificaron más, ampliándolo, no solo ya para los jugadores de las ligas de béisbol de su país, sino que lo llevaron internacionalmente cuando habían copas mundiales y cuando habían torneos mundiales de béisbol y de fútbol. Ellos incorporaban a sus álbumes estas nuevas figuras deportivas. Ya su álbum no era solamente de los jugadores de béisbol de aquel país. Poco a poco fueron sacando nuevos álbumes que incorporaban, como dije, a figuras internacionales, tanto de béisbol, tanto como de fútbol, y hacían, como dije, diferentes tipos de álbumes. Ya ellos habían acumulado a través de 8, 9 años de trabajo algún dinerito que les permitió rentar ya una casa, y se fueron de la casa en donde estaba ese niño, que ya tendría quizás unos 8 años. Se fueron y su negocio siguió creciendo, y sus chocolates Auxiliadora ya no solo los vendían en la ciudad y en las ciudades cercanas a donde ellos tenían su centro de trabajo. Ya con su dinero ahorrado y sacrificio, ellos lograron comprar una camioneta con la cual ya ellos viajaban a distancias más largas de su ciudad, de donde ellos trabajaban, y ya se movieron por todo el país. La vida ingrata nunca les dio un hijo, así que aquellas personas solo trabajaban para sí mismas y no tenían un motivo en la vida. Después su negocio siguió creciendo y compraron una segunda camioneta, y esta segunda camioneta les dio más autonomía, porque mientras uno se quedaba en la casa dirigiendo a la gente que estaba procesando y haciendo los chocolates y empacándolos y seleccionando las figuritas que se iban a poner y todo, el otro se iba en una camioneta. Pero al haber comprado la otra segunda camioneta, entonces si uno iba al norte, el otro se iba al sur del país. Si uno se iba al este, el otro se iba al oeste, y así siguieron con su negocio. Mirando que ya se hacían mayores y no tenían hijos, fueron a una gota de leche, como se le llamaba en aquel lugar, en donde los niños que no tenían padres los agarraban las monjas y los criaban. Así que fueron y adoptaron un niño, al cual, para reponerse, Fernando le puso también al hijo de crianza Fernando. Fernando creció, ellos le llamaban Fernandito, y así creció, pues, sin que le faltara nada, tenía todo. Y pasaron los años, muchos años, y el Fernandito llegó a ser ya un hombre que, para su desgracia de estos señores, resultó ser un gran vago, un borracho que les robaba de lo que vendía. Como era su hijo, no le pedían cuentas. Él agarraba la mercadería, se iba a vender
y se echaba una parte a la bolsa y otra parte entregaba como producto de la venta del día. Así que este hijo adoptivo fue su desgracia. Fue su desgracia. Fernando siempre fue ciego a la diablura que hacía Fernandito. Margarita estuvo siempre consciente de la sanganada. Se la decía a Fernando, pero Fernando nunca le creyó. Así pasaron los años y Fernandito, ya grande, tomó el control, robaba a diestra y siniestra y el negocio se fue bajando. Los pocos ahorros que habían hecho para su vejez, Fernando y Margarita, los tenían guardados en un ropero en la casa. No confiaban en los bancos, o quién sabe por qué, pero su dinero no estaba en los bancos. Su dinero, que no era gran cosa, lo tenían guardado en un ropero. Para mala suerte, ya en su ancianidad, cerca de los 70 años, se produjo un incendio en la casa vecina y el incendio creció y quemó la casa que alquilaban esos dos ancianos, los cuales tuvieron que salir precipitadamente a la calle para no morir entre las llamas, y todos sus ahorros de su vida se quemaron en el ropero de aquella casa. Siguieron con su negocio, pero muy poco ya. Ralo, y con eso se fueron a alquilar una pequeña y humilde casita, en donde ya todo era muy pequeño. Desde el inicio de mi relato de aquel niño a esta fecha, ya han pasado casi 40 años. Son ancianos de más de 75 años. Ya no tienen que vivir. La casa que rentan están a punto de que los echen porque no tienen con qué pagar. Su negocio se terminó. Su Fernandito cogió el camino. Quedaron solos, abandonados. Fernando casi ciego. Margarita con muchas enfermedades. Un día, ese niño al cual ellos le dieron tanto cariño, se dio cuenta en dónde estaban y los fue a visitar. Tal vez una obra de Dios. Llegó este niño, ya un hombre de 40 años, y le contaron sus necesidades. Y este niño, ya ahora un hombre casado, con hijos, que gracias a Dios tenía buenas, buenas intenciones de ayudarle, y sabiendo que ellos perfectamente sabían cómo hacer en la vida para sobrevivir, pero que no tenían dinero, les dijo que si él les prestaba dinero, ellos podrían echar a andar nuevamente aquella fábrica de chocolate Auxiliadora. Le dijeron ellos que sí, que podían hacerlo, y fue así que este muchacho, este señor, ese niño, ya ahora adulto, le facilitó dinero, y inmediatamente los dos ancianos echaron a andar nuevamente su
fábrica de chocolate, auxiliadora, y comenzaron nuevamente a salir a vender, en esta ocasión solamente con la única camioneta que les quedaba, puesto que ya la otra la habían vendido. Uno se quedaba como al comienzo en la casa y el otro se iba a vender. Fernando, como dije, casi ciego, se iba a vender y se llevaba al Fernandito nuevamente para que le ayudara. El Fernandito nunca tomó en consideración que estos viejitos, que estos ancianos estaban luchando para mantenerse. Y como en el pasado volvió la burra al maíz, y mientras los ancianos trabajaban y él se iba con su padre adoptivo a vender, se robaba parte de lo que vendían, que no podía controlar aquel anciano ciego. Y así estuvieron unos años trabajando mientras llegaron casi cerca de los 90. Por fin el negocio nuevamente vino menguando y menguando por la robadera, y llegaron a un punto de que ya no pudieron seguir más. No pudieron seguir más y debían dinero que se les había prestado a aquel señor para que trabajaran. ¿Y qué creen? La señora, al no tener dinero ni tener nada que salir a vender, llegó donde este hombre que les había facilitado dinero para trabajar, llegó y le propuso entregarles los pocos bienes que tenía para cancelar la deuda. Sus cubiertos de plata, de tenedores, cuchillos y cucharas, su máquina de coser Singer antigua y tantas otras cosas más. Lógico que este señor, que les tenía tanto cariño porque lo conocía desde que era un bebé, se negó a recibirle el dinero y el negocio se acabó. Los señores quedaron nuevamente en su pobreza, Fernando casi ciego, Margarita cada vez más postrada, casi de 90 años, en una silla. El final de esta historia es triste, muy triste. Resulta de que Margarita, por su mala circulación, acostumbraba poner sus pies sentada en lo alto de una mesa, y Fernando se movía por la casa ciego. Un día fatídico, Fernando venía caminando, tropezó con una silla y cayó con todo el peso del cuerpo sobre la pierna que tenía Margarita sobre la mesa. Se la partió en dos, se la dobló completamente. Se la llevaron al hospital, le hicieron cirugía, pero lamentablemente a los pocos días falleció. Nadie le dijo a Fernando que Margarita había muerto, mas sin embargo, el hombre al caer se golpeó fuertemente la cabeza contra la mesa y parece que se le formó un coágulo, y 10 días después de haber sido enterrada Margarita, le dio un derrame cerebral fulminante y falleció. Fernandito se fue a su casa y nunca más se supo de él. Así termina esta historia que les cuento el día de hoy. Una historia triste, pero como el amor que le dieron a un niño cuando estos ancianos llegaron a su vejez y necesitaron, este niño fue su salvador, pero el hijo que adoptaron fue su perdición.